Presidente, este es un proyecto que tiene la mayor importancia justamente desde el punto de vista de construir una sociedad y una ciudad más equitativa. Estamos hablando del transporte público de superficie que transporta la mayor cantidad de personas todos los días a sus trabajos. Esta es una iniciativa que ha tenido, como bien se sabe, múltiples problemas en el pasado, pero yo quiero por lo menos de una manera muy clara afirmar que ha habido una sostenida o un sostenido mejoramiento justamente del transporte público de superficie, que es el Transantiago, pero este sistema de transporte hoy día requiere, como todos los sistemas de transporte del mundo, requiere de subsidio. El sistema de transporte público de Santiago tiene un subsidio que es del 40%. Que está muy por debajo de los estándares internacionales de los sistemas de transporte público en el mundo entero, requieren de un subsidio que es superior al 40%, que en países como Inglaterra se acerca incluso al 60-65% de subsidio. El Transantiago requiere apoyo desde el punto de vista de integrar al Transantiago en una política de ciudad que hoy día no existe. La gran mayoría de los habitantes de la región metropolitana no se transporta en auto, se transporta en transporte público, ya sea en transporte como el metro o como el Transantiago, como el transporte de superficie. Y hay una cantidad importante de usuarios del transporte público que tienen combinación y utilizan tanto el Transantiago como el metro, que es evidentemente también un sistema de transporte que ha ido avanzando y se ha ido extendiendo en los últimos años. Nosotros hemos discutido largamente en la comisión cómo poder proyectar justamente, cómo poder fortalecer el transporte que creemos que es el que tiene la mayor equidad, porque el transporte público, particularmente el transporte de superficie, es el que transporta a los chilenos más pobres. No son los chilenos de bajo ingreso los que andan en auto, son justamente los chilenos menores de ingreso. Y por eso que estamos hablando de políticas que son muy progresivas, porque cada vez que se entregan estos subsidios, son subsidios que están muy bien focalizados en aquellos chilenos y chilenas de menores recursos. Pero tenemos un problema estructural que tenemos que ir resolviendo al mismo tiempo que fortalecemos y que entregamos los subsidios justamente para que no aumente la tarifa. Y quiero señalar que una parte del subsidio que estamos entregando al Transantiago no va justamente siempre a mejorar la calidad de funcionamiento del Transantiago. Una parte muy importante de este subsidio va a financiar el transporte escolar y otra parte importante del subsidio va a financiar obras de infraestructura del propio metro. Por lo tanto, solo una parte de este se destina al transporte de superficie. Pero ¿cuál es el tema que tenemos? Tenemos que hoy día los automóviles, que son un sistema de transporte tremendamente regresivo, le están ocupando la pista, están ocupando las calles, que justamente deberían ser de privilegio de vía para el transporte público, y en la medida que no actuemos también sobre los autos particulares y no tengamos medidas de desincentivos, como por ejemplo sistema de tarificación vial, disminuir los estacionamientos, por ejemplo en las áreas más congestionadas, particularmente en las comunas del hipercentro, difícilmente vamos a poder mejorar el sistema Transantiago. Pero al mismo tiempo de avanzar en esa materia, tenemos que generar una política de infraestructura. El Transantiago hoy día requiere de infraestructura de vía exclusiva, requiere de infraestructura como calle exclusiva justamente para privilegiar a las personas que están usando el transporte público. Pero todas estas medidas de política requieren fundamentalmente de que nosotros hoy día podamos renovar el subsidio y podamos fortalecer este subsidio para poder avanzar. De no hacerlo, vamos a tener un problema grave, que es un aumento de tarifa para aquellos chilenos de menores recursos, que son justamente los que usan el Transantiago. Por eso que la comisión ha discutido estos temas, hemos invitado a los principales expertos de este país, de diferentes universidades, han participado los principales expertos en transporte de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de la Universidad Diego Portales, de distintas instituciones técnicas y académicas, y lo que yo quiero señalar es que no hay ninguna duda y hay un consenso absoluto de que debe haber un subsidio al Transantiago. Hay un consenso que no hay ninguna posibilidad, y evidentemente que ellos que plantearon algún día que era posible desarrollar un sistema de transporte público sin subsidio estaban cometiendo un grave error,
del cual finalmente el conjunto de los habitantes de Santiago fue víctima de esa mala previsión. Es parte de los problemas de diseño que tuvo el Transantiago. Hoy día ninguno de los expertos tiene ninguna duda respecto a la necesidad justamente de avanzar en materia de subsidio, y también hemos desarrollado un trabajo conjunto con los expertos para insertar los proyectos de mejoramiento del Transantiago. Es decir, no solamente queremos avanzar en restablecer o fortalecer el subsidio al Transantiago, sino avanzar en una línea que tenga o que sea parte de una política más integral de mejoramiento del Transantiago, como ya señalaba, como temas, por ejemplo, además de la infraestructura para los buses o las autopistas exclusivas, avanzar también, por ejemplo, en que los terminales de buses, estos sean expropiados justamente para favorecer la competencia y que no haya ningún actor que tenga una situación monopólica, por ejemplo, para futuras temas de asignación de nuevas licitaciones del Transantiago. Al mismo tiempo, nos hemos planteado también los desafíos que tienen que ver con la modernización de las tecnologías. Esta es una tecnología que va a cambiar muy rápidamente, particularmente vamos a tener que tener cada vez buses menos contaminantes y buses de mejor calidad para desincentivar el uso del auto particular y favorecer el uso del transporte público. Uno de los temas que ha sido parte de la discusión y que evidentemente tendremos que discutir en particular es una de las iniciativas que plantea que el metro de Santiago pueda también tener participación en la gestión del sistema público de superficie. Esto evidentemente constituye una situación de controversia, pero a mí me parece, en lo personal, que sería una muy buena iniciativa. Esto no es compartido por toda la comisión, creo que es de los temas justamente que ha generado controversia. Me parece que sería muy importante que pudiéramos hacer una gestión tipo metro también en materia del transporte de superficie. ¿Y por qué digo esto? Porque de los aspectos que uno pudiera resaltar y valorar es cómo el metro ha podido gestionar un sistema de transporte que evidentemente tal vez tiene menos complejidad que el sistema de transporte de superficie, pero sería muy importante que pudiera también a futuro el metro ir teniendo una participación también justamente para poder compensar, mejorar y establecer un estándar de calidad de servicio que obligue a los demás prestadores de servicios, a las demás empresas, tener un estándar de servicio de calidad. Hoy día nosotros hemos construido un sistema totalmente integrado entre metro y bus de superficie. Es tan así que el metro de Santiago solo es viable gracias al sistema de transporte público. Hay algunos que dicen, bueno, ¿por qué no desarrollamos solo metro? Bueno, primero porque un kilómetro de metro tiene un costo de cerca de 110, 120 millones de dólares. Pero el tema es que si nosotros construyéramos solo metro, eso no tiene ninguna posibilidad de éxito, porque el metro está indisolublemente ligado y requiere, como el oxígeno que requerimos nosotros, del sistema de transporte público como sistema integrador, como sistema alimentador. Lo que necesitamos es avanzar mucho más a más integración de bus con metro, pero también de sistema de ciclovías con bus, con metro, y generar de verdad un enfoque más sistémico de lo que se refiere al Transantiago. Pero ninguno de estos mejoramientos, ninguna de estas alternativas futuras de tener un mejor sistema de transporte público van a ser viables si este Senado le niega a los habitantes de Santiago la posibilidad justamente de mantener este subsidio, de mejorar este subsidio, y finalmente por razones que yo diría que no son razones que ponen en centro el bien común de la ciudad, no son razones que priorizan a los chilenos más pobres, son otras razones. Se decidiera eventualmente, creo que no va a ser así, negar la posibilidad justamente de este subsidio al sistema de transporte público. Por lo tanto, como esta es una discusión en general, lo que me parece razonable es que respaldemos esta idea de establecer un subsidio, de no permitir que finalmente, si no hay subsidio, la gente tenga que pagar de su propio bolsillo el aumento del costo del Transantiago, y por lo tanto permitir eso como una condición necesaria, no suficiente, para poder avanzar en las medidas de fondo que requiere el Transantiago. El Transantiago está en una estación intermedia, no ha llegado al puerto definitivo, quedan muchos aspectos que se pueden mejorar. Podemos tener un mejor sistema de transporte público, pero evidentemente depende de la voluntad de este Congreso y del Ejecutivo de avanzar para cumplir con esas expectativas. He dicho, presidente.